San Juan capítulo 20, verso 19 hasta el 29. Y dice así la palabra de Dios. Y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas, donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos, vino Jesús y púsose en medio y díjoles: paz a vosotros. Y como hubo dicho esto, mostróles las manos y el costado, y los discípulos se gozaron viendo al Señor. Entonces les dijo Jesús otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y como hubo dicho esto, sopló y díjoles: tomad el Espíritu Santo. A los que remitiereis los pecados, les son remitidos. A quienes lo retuviereis, serán retenidos. Empero Tomás, uno de los 12, que se dice el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Dijéronle pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Vino Jesús, las puertas cerradas, y púsose en medio, y dijo: paz a vosotros. Luego dice a Tomás: mete tu dedo aquí y ve mis manos, y alarga acá tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Entonces Tomás respondió y díjole: Señor mío y Dios mío. Dícele Jesús: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El mensaje en esta mañana ha de estar a cargo de nuestro pastor Carlos Di Santo. Señor le bendiga. Buenos días, hermanos. La gracia del Señor. Continuamos con estos estudios de los encuentros del Señor Jesús personales. En este caso estamos hablando de cuando el Señor ya ha resucitado. Hemos visto con María Magdalena, tuvo la bendición de ser la primera persona que viera al Señor resucitado, después los discípulos de Emaús, y hoy nos toca a Tomás, quien es conocido por su incredulidad, pero vamos a ver también otras cosas de este discípulo del Señor, que no hay mucho escrito, pero tenemos algunas cosas. Vamos a ir un poquito más atrás, sin perder este pasaje de San Juan 20, San Juan 11, San Juan 11, versículo 7.
podemos decir, después de que el Señor había estado en Judea y la conversación con los fariseos terminó que lo habían querido apedrear al Señor. Así que después el Señor se va ahí a Betábara, de la otra parte del Jordán, donde Juan bautizaba, y entonces hay una conversación del Señor con sus discípulos. El Señor les dice que tiene que ir a resucitar a a Lázaro. Versículo 7, dice, luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Dícenle los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anduviere de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Mas el que anduviere de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, dícele después, Lázaro, nuestro amigo, duerme, mas voy a despertarle del sueño. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, salvo estará. Mas esto decía Jesús de la muerte de él, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces pues Jesús les dijo claramente, Lázaro es muerto, y huélgome por vosotros que yo no haya estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, el que se dice el Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Así que aquí vemos la primera mención que se hace a Tomás en un momento difícil. El Señor iba a volver a Judea a resucitar a Lázaro y vemos el carácter de Tomás, ¿no? Podemos decir que todos los discípulos dijeron, vas a ir a Judea otra vez, de donde te quisieron apedrear y vas a ir otra vez. Y Tomás era como un poco más pesimista, parece, ¿no? Si bien todos estaban igual, pero Tomás era una persona de extremos, ¿no? Se iba a los extremos. Y dice una cosa, o dos cosas, mejor dicho, una buena y otra negativa, ¿no? Dice, vamos nosotros también. Así que Tomás, como los discípulos, amaba al Señor y estaba dispuesto a seguirle hasta lo último. Sabemos que después todos le dejaron, ¿no? Como decía Pedro, aunque decía menester morir contigo, no te dejaré. Todos le dejaron, lo cual nos muestra la falla del hombre, ¿no? En su intención. Pero Tomás amaba al Señor y estaba dispuesto, sabían que venían momentos muy difíciles todos, y le dice, vamos nosotros también, para que muramos con él. Y viendo estas cosas, viendo también el pesimismo de Tomás, ¿no? Y de toda la situación de los discípulos, podemos ver también, y eso es lo que me tocó el corazón, ¿no? Ver ese contraste con el Señor, porque el Señor continuamente dándoles ánimo, hablándoles y preparándolos para ese momento, el más difícil que ellos iban a pasar. Pero se nota eso, el gran contraste, ¿no? Cómo el Señor les está hablando, lo está sosteniendo, dice, vas a ir otra vez a Judea, dice, no tiene el día 12 horas, hay que obrar, el que anda de día no tropieza. Después le dice, huélgome por vosotros, que no haya estado allí, para que creáis, más vamos a él. Cuando él está hablando de Lázaro, dice, me gozo por vosotros, que yo no haya estado allí, para que cuando vayan creáis. O sea, el Señor siempre se ocupaba de darles ánimo, de darles fe. Todo ello era negativo, pero el Señor continuamente hablándoles y animándolos y dándoles su palabra. También pasa lo mismo, un poquito más adelante, en San Juan 14, donde también se lo nombra a Tomás. Pasaje muy conocido, ¿no? San Juan 14, 1 a 6. Sabemos que los discípulos estaban turbados y el Señor les dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Ellos tenían que fijar la atención en el Señor, todo lo que les había enseñado, cómo el Señor les estaba dando ánimo. Y sabemos, ¿no? En la casa de mi Padre muchas les hace levantar la mirada por sobre ese momento tan crítico, ¿no?
Y Tomás, que era, podemos decir, el más pesimista de alguna manera, ¿no? Dice, Señor, el versículo 4, el Señor, fíjense lo que el Señor le dice, y sabéis a dónde yo voy y sabéis el camino. Ellos no entendían mucho, pero el Señor ya sabía que ellos iban a saber y que iban a creer e iban a avanzar, iban a entender. Dice, ya sabéis. Y Tomás, ¿qué le dice? Señor, no sabemos a dónde va. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Siempre, como somos nosotros, ¿no? Señor, no sabemos, no podemos. Y el Señor, ¿qué le dice? Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Un pasaje precioso que usamos para predicar el Evangelio, ¿no? El Señor se lo dijo a Tomás. Yo soy el camino. Ellos tenían que fijar la mirada en Cristo. En todo momento y en ese momento tan difícil también, ¿no? Así que vamos ahora otra vez al pasaje que estamos viendo, y en el versículo 24, donde se nos hace mención de Tomás, dicen, pero Tomás, uno de los 12, que se dice el Dídimo significa mellizo, gemelo, así que por lo visto tenía un hermano mellizo, que no se nos dice nada en la Escritura, pero eso es lo que significa. Dice, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Así que podemos preguntarnos, ¿dónde estaba? ¿O por qué no estaba Tomás, ¿no? Con ellos? ¿Cómo estaban los discípulos en ese momento tan difícil? Sin perder este pasaje, si vamos un poquito para atrás en Marcos, Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 10, hablando de María Magdalena, ¿no? Dice, yendo ella, Marcos 16, 10, la página 63, yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Y ellos, como oyeron que vivía y que había sido visto de ella, no lo creyeron. Mas después apareció en otra forma a dos de ellos que iban caminando yendo al campo, y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Así que hemos visto a María Magdalena, ella fue y le dijo a los discípulos que estaban tristes y llorando, como dice acá, y ellos no le creyeron. Después fueron los dos discípulos de Maús que vimos el domingo pasado, y tampoco le creyeron. Así que vemos cómo estaban los discípulos, tristes y llorando. ¿Por qué? Porque no habían creído lo que le habían dicho los que habían visto al Señor resucitado. En este mismo pasaje, el versículo 14, donde nombra las distintas apariciones del Señor, dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando sentados a la mesa, y censuróles su incredulidad y dureza de corazón, que no hubiesen creído, ¿a quién? A los que lo habían visto resucitado. Así que, ¿cómo estaban los discípulos? Tristes, llorando, y además, ¿cómo? Si volvemos al pasaje de San Juan 20, el versículo 19, dice, como fue tarde aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban juntos, por miedo de los judíos, vino Jesús y púsose en medio. Así que estaban tristes, llorando y con miedo. ¿Y eso qué enseñanza tiene para nosotros? Nosotros, en este mundo, todo lo que nos rodea, ¿qué nos da? Nos da tristeza, nos hace llorar y nos da miedo. ¿Cuál era la causa que ellos estaban así? No habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿Qué lección para nosotros? La fe es lo que nos saca el temor, lo que nos saca la tristeza, nos saca el lloro. ¿De qué vale una vida sin fe, sin creer en lo que el Señor nos ha hablado? Solamente tristeza, lloro y miedo. Pero la fe ahuyenta, saca todo eso. Así estaban los discípulos.
Volvemos al versículo 19 de San Juan 20, que hemos leído. El Señor se pone en medio, ¿no? Y díjole, paz a vosotros. Así estaban los discípulos, las puertas cerradas de ese lugar donde estaban escondidos por miedo de los judíos. Y como hubo dicho esto, mostróles las manos y el costado, y los discípulos se gozaron viendo al Señor. Así que la visión de Cristo resucitado en medio, el Señor tiene la vocación de estar en medio nuestro. Por eso, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, como decía el hermano, allí estoy en medio de ellos. Tenemos que hablar de la congregación, de la necesidad de congregarnos, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta congregarnos? Venimos de una pandemia en la que hemos sido sacados de la iglesia, de la congregación. Algo que nunca hemos vivido. El Señor lo permitió. ¿Para qué lo permitió? Bueno, tal vez para enseñarnos que tenemos que aprender a amar la casa del Señor. Pero venimos de esa situación, entonces nos cuesta, ¿no? Cómo nos habíamos acostumbrado a la comodidad de tener la reunión en nuestras casas. Pero eso no es lo que el Señor quiere, ¿no? El Señor se puso en medio y dijo, paz a vosotros, ¿no? Y le mostró sus manos, el costado, y ellos, dice, se gozaron viendo al Señor. Se fue la tristeza, se fue el miedo, porque ellos cambió por el gozo de ver al Señor. Pero ellos se tenían que gozar aún sin ver al Señor, ¿no? Por la fe. Por eso el Señor le censura su dureza de corazón e incredulidad. Ahora pensemos en Tomás, ¿no? Que no estaba ahí. ¿Dónde estaba Tomás? No sabemos, no se nos dice, ¿no? Pero ¿cómo estaría Tomás? ¿Estaría mejor que los discípulos? ¿Cómo estaría? De la misma manera, pero eligió pasarla solo. Y no sabemos por qué no estaba, pero no estaba. Ahora, ¿qué le acarreó eso a Tomás, no? Y esto también nos hace pensar de nuestra necesidad de congregarnos, de nuestra necesidad de estar con los hermanos, de compartir nuestras cargas, nuestras necesidades, nuestras preocupaciones. Así que vemos lo que le pasó a Tomás por no estar. Podemos decir el primer día de la semana, podemos decir el primer día de la congregación en el Nuevo Testamento. Porque ahí empezó y ahora estamos acá el primer día de la semana, domingo, que es el día del Señor, el día de descanso, el día de reposo, pero el día del Señor, en el cual debemos estar en su casa. ¿Qué mejor lugar y qué mayor seguridad de saber que el lugar que tenemos que estar nosotros es en la casa del Señor, el día domingo? Y cómo nos cuesta, ¿no? Cómo nos cuesta. Tristemente, a veces ya sabemos los hermanos que lo vamos a ver el domingo a la mañana y sabemos lo que vamos a ver el domingo a la tarde. A veces nos acostumbramos a darle medio día al Señor, pero el Señor quiere que le demos todo el día para Él. Eso, si empezamos a ver desde Génesis, cuando el Señor apartó el día de reposo y en pasajes que nos muestran cómo el Señor santificó ese día que Él descansó, de ahí ya nos lo da a nosotros. Tenemos que hablar, una reunión especial para hablar del día de descanso, del domingo, para entender lo que realmente significa y la necesidad que tenemos de apartar ese día para el Señor. Claro, siempre tenemos muchas excusas, ¿no? Bueno, trabajamos, pero es cuestión de ponerlo delante del Señor. Si le damos algo al Señor, el Señor no nos va a dar más, seguro que nos va a dar más, pero a veces nos cuesta entregarle a Él, ¿no? Y fíjense lo que le pasó a Tomás, ¿no? Porque no estaba ese día. ¿Qué le pasó? Si seguimos leyendo, dice, no estaba ese día, ¿no? Versículo 25. Dijéronle pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y Él les dijo, sabemos, ¿no? Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Era un hombre de extremo, ¿no? Se iba a los extremos.
qué necesidad tenía de creer si lo iba a ver, ¿no? Pero los discípulos que ya habían cambiado esa tristeza en gozo, dicen, al Señor hemos visto. ¿Y qué pasó? Tuvo que esperar Tomás 8 días más. ¿Qué le pasó por no estar en el día del Señor? Prolongó la agonía, siguió como estaban todos, triste. Al Señor hemos visto y no quiso creer, así que siguió estando de esa misma manera. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra enseñanza podemos sacar de esto, no? Porque los discípulos, dice, se gozaron viendo al Señor. Pero eso duró hasta el primer día de la semana. A Tomás le duró una semana más. Eso, el no estar cerca del Señor, el no congregarnos nos hace perder tiempo. Nos hace perder bendiciones que el Señor nos quiere dar. ¿Cuántas cosas, no? Ahora yo pensaba, el Señor podría haber aparecido en vez de 8 días después, como dicen, los judíos cuentan así, son 7 días, pero cuentan el día incluido el último día, así que era el siguiente primer día de la semana, el domingo. El Señor podría haber aparecido a mitad de la semana, podría haber de hecho esperado a Jonás 4 días o a los discípulos, no sabemos, ¿no? Pero el Señor esperó al siguiente primer día de la semana. ¿Por qué? Porque el Señor ahí ya estaba, dándole un sello en el corazón de los discípulos, dándole una mentalidad que ellos se tenían que reunir el primer día de la semana. Y así vemos, ¿no? Hay muchos pasajes que hablan de eso. Pero vamos a ver 2 nomás. Cómo el Señor ya, aún antes de instituir a la iglesia, antes de Pentecostés, ya les está mostrando el primer día de la semana. Igual tal vez los discípulos ya lo tenían en mente, ¿no? Pero se encuentran de esa manera ellos, exactamente igual. Las puertas cerradas, los discípulos juntos. Vamos a ver unos versículos, sin perder este pasaje, vamos a ver en Hechos, capítulo 20. Hechos 20, versículo 7. Ya la iglesia instituida, dice, y el día primero de la semana, junto a los discípulos a partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de partir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Así que vemos acá cómo ellos guardaban el primer día de la semana. También en 1 Corintios 16, 1 Corintios 16, versículo 2, página 199. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere, para que cuando yo llegare no se hagan colecta, le dice Pablo a los corintios, y esto nos da a entender también que era el día que ellos guardaban, el domingo, el primer día de la semana. Pero volvamos al pasaje, esto como algo al pasar así para decir, muy importante para nosotros. Así que vemos que Tomás, ¿cómo estaba, no? Igual que los demás discípulos. Versículo 25, ya lo hemos leído, y versículo 26. Y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Vino Jesús, las puertas cerradas, y púsose en medio, y dijo, paz a vosotros. Así que luego dice a Tomás, ¿no? Tenía una palabra para Tomás especial. Paz a vosotros, para todos. Pero luego dice a Tomás. Tenía que tratar el Señor con la incredulidad. También trató con todos, pero especialmente con Tomás, que persistía
en eso. Qué misericordia del Señor, ¿no? El Señor, a pesar de que muchas veces fallamos, de que no creemos, el Señor siempre viene y nos habla. Y mete tu dedo aquí y ve mis manos. Un tratamiento especial para la incredulidad de Tomás. Entonces Tomás respondió y díjole, Señor mío y Dios mío. Qué frase, ¿no? De este discípulo. Señor mío y Dios mío. Sí, como era de pesimista y de incrédulo cuando entendió, vemos el amor que él tenía por su Señor. Le dijo lo más justo imposible. Señor mío y Dios mío. Se rindió al Señor. Así que esto nos habla también de otra cosa, ¿no? Que para los discípulos fue una gran prueba el hecho de la cruz, el escándalo de la cruz. Después de la cruz ellos pasaron esta prueba tremenda, porque no alcanzaban a entender y su Señor, después de 3 años y medio, se había ido, ¿no? Y aunque habían escuchado las palabras de que el Señor iba a morir y a resucitar, ellos no la creían. ¿De qué nos habla también esto? ¿Y de qué nos habla acerca de Tomás? Que nosotros muchas veces tenemos pruebas, cosas que tenemos que pasar, necesidades que el Señor permite para que nosotros aumentemos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. ¿Cómo pasamos las pruebas? ¿Cómo la pasó Tomás, que desde el principio no estaba con los discípulos? Las pruebas se pasan en compañía de los hermanos, en la congregación. ¿Cuánto nos cuesta a veces compartir, ¿no?, lo que nos pasa? Compartir nuestras cargas, nuestras necesidades, las cosas que nos pasan y que muchas veces no podemos decirla con detalle a los hermanos, pero sí podemos decir, hermano, orá conmigo, me está pasando algo, tengo esta necesidad. Las pruebas se pasan en la congregación con los hermanos. Tomás nos da esta lección negativa, pero también, ¿quién nos da la lección positiva, ¿no? ¿Quién es el ejemplo siempre para nosotros? El Señor Jesús. El Señor Jesús, la prueba más grande que tuvo que pasar, de ir a la cruz, ¿con quién qué eligió hacer? Le pidió a los discípulos que lo acompañen. Ahí en Getsemaní, ¿no es cierto? Recordamos cuando el Señor decía, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Le dijo a los discípulos, acompáñenme. Siempre el ejemplo es el Señor. Él sabía que los discípulos no iban a poder, ¿no? Pero se ve el deseo del Señor. El Señor después le dice, no habéis podido conmigo, no habéis podido velar conmigo una hora. Los discípulos se durmieron. ¿Pero por qué se durmieron? Porque no alcanzaban en ese momento a entender cómo el Señor les pedía que estuvieran orando, ayudándolo a pasar el momento más tremendo de la cruz. Gracias al Señor, ¿no? Porque Él siempre viene a pesar de nuestra incredulidad y nosotros cuando entendemos, ¿qué decimos? Como dijo Tomás, ¿no? Señor mío y Dios mío. Pero acá se da una promesa preciosa, ¿para quién? Para nosotros, porque nosotros no hemos visto al Señor. Y el Señor dice después, dícele Jesús, versículo 29, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados. Así que podemos verlo, ¿cierto? Las cosas de este mundo, las cosas que nos pasan, en este momento estamos saliendo de una pandemia, estamos siendo testigos de una guerra. ¿Qué nos da todas esas cosas? Tristeza, miedo, pero con la fe del Señor, el Señor que nos dice, bienaventurado, inmensamente feliz. Tenemos que tener una vida de fe, esperando al Señor, sobrellevando las cargas, pero una vida con alegría, que nos permita testificar del amor del Señor. Quedémonos con las palabras del Señor,
que le dijo la última vez, se apareció a los 11 mismos estando sentados a la mesa y censuróles su incredulidad y dureza de corazón, que no hubiesen creído a los que le habían visto resucitar. Y nosotros tenemos el testimonio de la palabra del Señor. Resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, dice Pablo. Y tenemos el Espíritu de Cristo en nuestro corazón, que nos habla, nos hace entender la palabra. Quiere el Señor que podamos ser bienaventurados a través de la fe. No hay otra manera hasta que el Señor podamos estar con Él, y ahí sí podemos pensar en la imagen del Señor apareciéndose ahí a los 11 mismos y diciéndole paz a vosotros. El Señor hace lo mismo ahora, pero qué precioso será cuando estemos con el Señor, ¿no? Viéndole Él en el medio y nosotros gozándonos viendo al Señor. Pero ahí le veremos de otra manera totalmente distinta. Como dice Juan, ¿no? Sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Ahora no podemos ver como Él es, pero tenemos el gozo y la fe de saber que le veremos como Él es y nos gozaremos por toda la eternidad. No por estar en el cielo, sino por estar con el Señor. El cielo sin el Señor, muchas veces se predica un evangelio que es como algo así preparado, ¿no? Se le dice a una persona, ¿querés ir al cielo? Y la persona va a decir que sí. Bueno, te tenés que arrepentir de tus pecados y creer y vas a ir al cielo. Pero tal vez ni se le habla del Señor Jesucristo. Pero ¿qué será estar en el cielo? Se nos habla de calles de oro. Decimos, qué lindo será estar en el cielo. Pero ¿por qué será lindo? Porque está el Señor. A veces nuestro corazón egoísta nos dice, bueno, Dios me dice que lo mejor es estar en el cielo. ¿Pero por qué? Porque voy a estar con Él, voy a estar contemplándole y no nos va a alcanzar la eternidad para entender, ver el amor de Dios y gozar del amor del Señor. Que el Señor nos bendiga para que podamos tener esa esperanza bendita, ¿no? De gozarnos viendo al Señor, como le pasó a los discípulos, pero una infinitésima parte de lo que va a ser estar viendo al Señor en la presencia de Él. El Señor nos bendiga.